más íntimo. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, es un tremendo honor el que todos estemos acá compartiendo como emprendedores que somos, como el presente y el futuro. En esta ocasión nos honra con su presencia el señor Stanley Mota. Quiero decirle bienvenido a la Casa de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, a la Casa de la Juventud. Y más que todo es, la joven intercambiamos experiencias y todos formamos un ecosistema, que es cuando el gobierno, la universidad y el sector privado nos ponemos de acuerdo en cómo apoyamos el emprendimiento en jóvenes. Entonces, bienvenido, señor Stanley. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Esto va a ser más un conversatorio que cualquier otra cosa. Todas las preguntas están bienvenidas. Espero que las puedo responder. Como siempre, sé todo lo que quizás alguien pregunta, pero trataré. Tengo una primera pregunta para iniciar el conversatorio. ¿Quién es Stanley Mota? Ahorita mismo, ¿quién es Stanley Mota? Bueno, déjame darte un poquito de historia familiar. Mi papá era uno de 5 hermanos. Mi abuelo muere cuando mi papá tiene 18 meses y el mayor tiene 11 años. Entonces mi papá y sus 5 hermanos crecieron con mi abuela y con mi bisabuela. Entonces los 5 hermanos, cada uno estableció sus propios negocios, cada uno se fue desarrollando sus carreras y uno apoyaba al otro, y etcétera, etcétera. A veces se invertían juntos. Y mi tío Felipe, que fue el segundo, cuando se casó, dice que los hermanos, que él se llevó la mejor ropa de la casa y todos los demás se quedaron con la ropa vieja. Y mi papá, siendo el menor, se hizo socio del mayor. Mi papá comenzó vendiendo pastillas en el Parque Uraca y después tenía un negocio de distribución de mantequilla, y al mismo tiempo, o sea, estudiaban y por ahí se fueron formando. Mi tío, el mayor, era que formó un negocio de tal, que era, en ese momento se llamaba Casa Mota, y estaba en la Avenida Central, al lado del Banco Nacional. Y yo me recuerdo una vez yendo a San Blas, y un indio me preguntó mi nombre y le dije, y me dice: tú eres de la tienda fría, porque la Casa Mota fue la primera tienda que tuviera aire acondicionado en Panamá. Entonces por eso era la tienda fría. Entonces ahí mi papá tenía la tienda aquí, y mi tío compró una tienda en Colón y mandó a su hermano menor a Colón. Mi papá fue a Colón a correr una tienda de tal que vendía a los turistas y los barcos que transitaban por el canal. Allí comenzó a comprar un negocio de licores. Ese negocio de licores era más que nada para vender, e incluso operaba de un depósito libre de impuestos, pero era no una sola libre, sino cada uno tenía su bond separado, y etc. Entonces, años después, mi papá, que estaba involucrado en la Cámara de Comercio, viene la idea de la zona libre de Colón, y se formó la zona libre de Colón. Creo que la ley es 48, pero la verdad es que no hubo ninguna construcción hasta como en las 51 y 52 comenzó a funcionar. Yo me recuerdo viendo allá de hijo, de niño, de que habían 2 candados en todas las puertas. Y habían 2 candados porque el dueño tenía una llave y el aduana tenía la otra. No había cerca, no había nada todavía, ¿no? Gran parte de la ciudad de Colón. Y de ahí comenzó el negocio internacional. Es decir, nosotros llegamos a ir fuera de Panamá. Parte era la compra que hacía la Casa Mota. Nosotros comenzamos a representar a la casa de Dior de perfumes en 1948, 3 años después de la guerra. Entonces ellos comenzaron a tener esta relación internacional, pero era para venta aquí y venta a los turistas, no para la distribución.
con la zona libre de Colón es cuando comenzamos a hacer la distribución. Como el 54, creo que sí, puede ser que estoy equivocado, es cuando se establece la primera tienda libre en el aeropuerto de Tocumen. Fue la segunda en el mundo. La primera fue en Shannon, en Irlanda, porque los aviones no llegaban a Europa y paraban, entonces les vendían y los aviones seguían, y así comenzaba el negocio. Entonces yo crecí, dos de mis tíos mueren, el socio de mi papá muere en 1965. Te puedo decir la fecha porque fue el 22 de noviembre, fue exactamente 3 años después que mataron a Kennedy, en el mismo día. Y mi otro tío murió en 1970. Ya de graduado de la universidad y volviendo a trabajar, etc., habían 3 hermanos. Mi vida adulta eran bajo 3 hermanos, no bajo 5. Y aunque los 3 hermanos pueden ser que tenían o no tenían acciones, o eran socios o no socios del negocio, los 3 hermanos mandaban y tú mejor le hacías caso. Porque habían crecido juntos, sin papá, muy unidos, mucho de apoyar uno al otro, y ahí comenzó. Entonces, ellos eran muy emprendedores. Ellos siempre estaban mirando hacer cosas nuevas. Yo crecí en ese ambiente. Tenemos experiencia de haber tenido una compañía de transporte aquí en Panamá, que era Terminales Panamá, que llevaba y traía la mercancía de la puerta de Cristóbal, porque allí es donde se descargaba la mayoría de la carga. Tuvimos una compañía de transporte en Cali, Colombia, donde transportábamos para W.R. Grace, que era el dueño de la papelera, y transportábamos bagazo y sauda cáustica. Después fuimos a Perú, pusimos otra compañía de transporte, y bueno, hace muchos años atrás vendimos eso. Haciendo negocio en Perú, mi papá se metió en un negocio de dique seco para los barcos de pesca, y ahí se fue. En mi familia siempre hubo nuevas propuestas, y la gente siempre dice, bueno, entonces, ¿qué hay de los éxitos? Y esto lo otro. Dice, bueno, mira, los éxitos se conocen, lo bueno de los fracasos es que los entierras y se acaban y desaparecen. Entonces, hay varios fracasos en camino. Algunos, lo llevamos a X madurez de la compañía, lo vendíamos o lo vendíamos porque los socios querían vender. Y yo diría que la cosa quizás muy diferente es que la gran mayoría de los negocios nosotros los hemos hecho con socios. A veces yo creo que nos dan demasiada importancia a mi persona o a la familia, cuando de verdad que la mayoría de las compañías en las cuales nosotros estamos involucrados o tenemos socios, pues son listados en bolsa local o internacional en el caso de Copa. Entonces digo, ahí hay miles y miles de socios. Entonces eso ha sido un poco. Entonces yo crecí en este ambiente de unos hermanos muy emprendedores. No importaba cuál era, y siempre probando cosas nuevas. Puedo seguir hablando de eso por años, pero... Yo tengo preguntas. Yo quiero saber cómo nos ven ustedes, los grandes empresarios, a nosotros, los emprendedores. Si nos toman en consideración, si piensan en nosotros, o sea, estamos nosotros en... Un correo que llega de la nada. No, mire, yo diría que yo creo que nosotros tenemos emprendedores trabajando adentro de la empresa. La pregunta es ¿a dónde lo vas a hacer? Tienes que permitirlo adentro de la empresa, y a veces la gente que son emprendedores, hay gente que comienza en un negocio y hay gente que son emprendedores adentro de la empresa. Ciertamente. Y yo estoy muy claro que los dos existen. Entonces, depende de la suerte también. Uno tiene que estar en el lugar apropiado, en el monto apropiado. No es solamente el esfuerzo y la cosa, pero también el concepto y de qué está. Nosotros, yo lo veo como
algo que para mí es natural, porque toda mi vida hemos estado cambiando procesos, hemos estado involucrando más gente. Copa no se hizo por mi persona ni por Pedro, un montón de gente haciendo muchas cosas. Entonces, el emprendedurismo lo entiendo, pero lo entiendo en dos contextos. Muchas veces yo creo que la gente solamente lo ven como alguien que establezca una empresa, porque tienen poco reconocimiento de la gente interna. No sé si es... Sí, o sea, sí, ciertamente, yo reconozco a ambos, reconozco a los emprendedores dentro de las empresas, creo que son los líderes, los que cambian proyectos, los que cambian procesos, los que hacen que las empresas hasta cierto punto crezcan, porque son los que determinan los problemas dentro de la organización, son los que realmente los ven, porque en una junta directiva o en una alta gerencia muy pocas veces se llegan a ver los problemas como los palpan los mismos trabajadores, que pueden ser los que en un momento dado generen estas ideas creativas. Pero yo creo que a veces estamos más conscientes de lo que la gente piensa, ¿no? Porque también cuando tú comienzas a tener gente que tiene ideas buenas, tú comienzas a darle presupuesto o darle... Y la otra cosa muy importante en una empresa para mí es aceptar los fracasos. Sí, porque si no, nadie va a probar nada. Aceptarlos rápidamente. Rápidamente y solamente con una sola pregunta. ¿Qué aprendimos? O sea, cuando mi hermano y yo tuviéramos un negocio que fue mal, y créanme que hay varios, tú no puedes seguir poniendo el dedo en la llaga de que tú perdiste esta plata o tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Eso no va a ayudar a ninguna compañía ni ninguna relación de socios. Pero sí hay una pregunta: ¿qué aprendimos? ¿Qué error cometimos? ¿Qué no vimos para que no lo vuelva a ocurrir? Y también yo creo que en el emprendedurismo tienes que también medir la apuesta. Es decir, yo siempre le digo a la gente, mi tío tenía un dicho muy bueno. Mi tío Roberto decía, cuando la gente venía a proponerle negocio, y él, su gran cantidad de negocios en cual él estuvo involucrado siempre era accionista minoritario. Mi tío operaba muy diferente a mi papá, con 2 contadores y una secretaria, más nada. Pero era socio en muchos negocios, y entonces, pero él siempre decía, no me diga cuánto voy a ganar, dime cuánto voy a perder. Porque yo quiero saber si yo puedo aguantar el golpe. Porque yo no voy a apostar ni último dólar en ninguna cosa. Entonces, es importante, yo siempre digo, yo tenía una discusión el otro día con un socio que quería armar un plan un poco complicado y involucrar muchas cosas, y yo dije, pero tú nada más me estás hablando del éxito que tú puedes tener. Dime cuánto podemos perder en este esfuerzo, porque requiere una inversión en capacidad de gente y capacidad de infraestructura para la empresa. Entonces digo, si mañana esto no funciona, ¿cuánto hemos perdido? Tenemos que saber que la empresa puede aguantar eso. En temas de análisis de riesgo. Sí, lo van haciendo, sí, el análisis de riesgo, pero también que muchas cosas se pueden hacer en etapas. No es, los negocios son hits, no son home runs. Hit detrás de hit. ¿Ah? O sea, batazo detrás Batazo de y batazo y batazo, no son... Te lo voy a poner fuera del parque con 3 hombres a bordo. Eso a veces pasa, pero no muy a menudo. Muy interesante. Que ahora yo creo que a todos nos interesaría saber qué consejo le da a esos emprendedores que están buscando capital, que tienen ideas innovadoras, trabajan, a veces tienen productos. ¿Qué consejos le da a ellos que están buscando capital para que sean tomados en cuenta por un inversionista como usted, por ejemplo? Mira, indiscutiblemente nosotros tenemos que desarrollar eso más. La pregunta que yo haría siempre es: ¿a quién le quiero vender esto? O sea, ¿a quién les sirve? Porque normalmente la idea gira alrededor de una industria. ¿Okay? Y segundo, tiene que verlo casi como si fuera un examen en la escuela. Tiene que
trabajar la presentación y que alguien te haga todas las preguntas negativas, positivas, decir, ¿por qué? Porque si consigues la oportunidad de hablar, vas a hablar una vez. Entonces, ¿sabes? Hay que prepararse como si fuera un examen. ¿Cómo yo me puedo preparar para vender esta idea mía? Y creo que mucho de la cosa es esa. Cuando nosotros nos íbamos a listar en la bolsa de Nueva York, yo no hice el roadshow, lo hizo Pedro con el CFO, con el jefe de operaciones y lo que es el jefe de recursos humanos. Entonces, ellos se reían porque habían echado el mismo cuento tantas veces, porque tú sabes, lo haces 4 veces en la ciudad, te vas para otra ciudad, lo terminas 4 veces, entonces a veces se olvidaban a dónde le habían hecho la pregunta, porque después de 8 días estabas repitiendo el mismo cuento, estás loco. Entonces yo diré que es mucho de ese tipo de preparación, estar muy seguro, prepararlo muy bien, porque aunque te acepten o no aceptan la idea, puede ser que mañana ya saben que no es alguien que viene a hablarme de un sueño, es alguien que ha armado algo, que le ha metido horas, le ha visto ha tratado de hacer el caso de negocio una y otra vez. ¿Sabes? De verdad caber y tenerlo a fondo. Eso sería para mí lo que es importante. Después yo creo es comenzar a ver, ok, quién podemos meter en el ecosistema, y en la medida que esas presentaciones son más profesionales, más gente te va a escuchar. Yo tengo una pregunta, señor Stanley. ¿Perdón? Una pregunta para Estoy el un poquito sordo, o tiene que hablar. Dale. Okay. Señor Stanley, usted empezó en este camino de los negocios, supongo que muy joven, ¿no? A muy corta edad, y me imagino que para llegar a su posición tuvo que haber muchos fracasos, pero a la vez para llegar al éxito, ¿no? Porque si bien dicen que el éxito está conformado por muchos fracasos, el éxito es el resultado de muchos fracasos. Usted hoy en día, ¿qué usted le diría o qué usted le recomendaría a ese Stanley Mota que 50 años atrás, hace 40, empezó en ese camino de emprender, que usted sabe ahora que le recomendaría? Porque muchos de nosotros estamos en este camino de iniciar nuestros propios negocios y al final la idea es no es evitar el fracaso, sino tratar de reducir el riesgo en su mayor posibilidad. Mira, no, yo creo que tengo que hablar en el contexto de hoy, porque el mundo es diferente de hace 50 años atrás. Entonces, es muy difícil si vayan de 50 años para atrás. Hace 50 años yo estaba saliendo de la universidad. En mayo del año pasado cumplí los 50 años de haber graduado. Entonces es muy difícil decir, porque era un mundo muy diferente. El otro día di una charla a algunos de los empleados en TVN y les dije que todos los que tenían menos de 28 años de edad no habían nacido cuando yo comencé en TVN, y los que tenían menos de 43 tenían menos de 15 años de edad. Para ponerte en perspectiva, porque todo el mundo piensa a veces que todo esto se hizo muy rápido y es muy lento. No, mira, yo lo veo más en el contexto de hoy, ¿ok? Y yo sí hice algunas cosas en camino de mi carrera que yo creo que me ayudaron mucho. Y uno es, tomé varios cursos. Yo fui a Harvard por 7 años consecutivos por una semana. ¿Una semana cada 7 años? Una semana cada 7 años. Por 7 años. Por 7 años seguidos. Una semana al año. Porque, digo, era un curso muy intenso, te mandaban todos los casos para leerlo antes, tenías tu grupo de estudiar. Cuando yo regresaba de esos cursos y comencé en el cuento, que es un poquito cómico, yo había aplicado para ir al curso
Y terminé en una lista de espera. Era como el 20. Y estos cursos siempre eran a principios de enero. 8, 9, 7 de enero, siempre lo ponían en esa época. Y como el 26 o 27, 28 de diciembre recibí una llamada que yo estaba siguiente en la lista porque alguien se había cancelado y que yo podía ir. Lo malo que fue en 1989 y teníamos la invasión y no había ni cómo salir. Entonces no fui al curso del 90 y en el 91 fui al curso. Y me recuerdo como una anécdota, un día estuve allá, creo, 2 años después, 93, 94 quizás, y uno de mis compañeros me dice, Stanley, tú tienes una dirección .com. Yo no sabía de qué estaba hablando. No existía. Entonces, educación, vamos a hablar de educación. ¿Okay? Yo siempre he creído en que hay 2 tipos de educación. Lo que tú puedas aprender, por ejemplo, en estos ecosistemas de tus amigos y en tu trabajo, y la educación de afuera. ¿Quién de verdad sabe sobre el tema que yo quiero? Entonces, yo creo que es una cuestión de balancear los dos. Si yo quisiera decir algo, leer, yo tengo una meta, yo leo entre 12 y 18 libros al año. Por lo menos uno al mes, normalmente algunos meses son 2. Y digo, una variedad, de vez en cuando es una novela, pero la gran mayoría son sobre otros temas. Acabo de leer uno sobre educación. Entonces siento que lo que hay que hacer en el mundo hoy es eso, porque digo, además tiene acceso a mucho más educación. Entonces, hay miles de cosas que uno puede hacer hoy día. Entonces, al final del mes o del año, uno tiene que reflexionar un poco y decir, bueno, ¿qué he hecho yo para mejorarme? Hablando de educación, si ponemos al señor Stanley en un think tank a resolver el problema de educación de Panamá, nos sentamos con un Startup Weekend que ponemos un grupo de personas y vamos a redefinir el sistema educativo panameño, ¿cómo lo haría? Muy fácil, pero ya lo tengo muy claro en mi cabeza. Yo siento que la educación debe ser una autoridad, no un ministerio. Un poquito como el modelo del canal, pero un poquito diferente en su directiva. En el sentido que la directiva tiene que ser más representativa de la sociedad, porque no está corriendo un negocio, está corriendo, ¿sabes?, la educación y algo social. Yo tuve esa experiencia cuando estuve en la junta directiva del ARI. Yo estuve en la ARI del 92 hasta el 99. Estuve ahí 7 años y lo presidí 5 años. En el ARI había 2 líderes sindicales, una trabajadora social, un ingeniero, un arquitecto, una abogada revolucionaria, que era Celia Dixon, un abogado corporativo, que era Jorge Federico Lee, y estuvo también Víctor Fernández, un ingeniero. Y quizás me escapó uno más, pero éramos 11. Y Larry era muy representativo de Panamá. Entonces, éramos de todos los sectores. Y la gente siempre ha preguntado, bueno, ¿ustedes cómo llegaron de acuerdo en tantas cosas? Es que nosotros nos metíamos en la junta directiva a las 8 y 8:30 de la mañana y salíamos a las 7 de la noche. Y no dejamos, es decir, tratamos de convencer, de hablar, entender el punto de vista de los sindicatos, que alguna cosa iban a votar en contra y otros sí, y por ahí nos fuimos armando el pacto. Entonces yo soy un gran creedor que nosotros los panameños, si nos metemos en un cuarto, podemos buscar soluciones. Pero básicamente, volviendo a lo que es educación, por lo que aprendí en el ARI, lo que he visto con la autoridad del canal, entonces yo siento los gremios también tienen que aceptar que va a ser mejor trabajar en
Creo que los políticos no les gustan mucho porque hay muchos nombramientos vía los ministerios de educación. Pero yo le haría de la educación una autoridad. Y lo único que me falta es la fórmula, pero yo no creo que es difícil, es que el Canal de Panamá produce su plata y le da al Estado excelente. Aquí la educación no va a producir plata. Eso como país tenemos que decidir qué parte de la recaudación o cuánto por estudiante o qué porcentaje del PIB por ley o por constitución tiene que ir a esta autoridad de educación. Pero es la única manera de hacer un plan a 20 años y hacer un plan de 25 años y ajustarlo y ser flexible con... Digo, vamos a hablar en claro, hace 9 años o 10 años tenemos la iPad, porque se puede tocar y abrir y hacer. Entonces, eso hoy día tiene que ser parte de la educación, preescolar y escolar. Entonces, digo, en un ministerio llevar eso a cabo cambiando, aunque tuviera un ministro cada 5 años y algunos gobiernos han tenido 2 o 3 ministros en 5 años, digo, no veo cómo, yo siento que la estructura es mala. Y la inclusión, por ejemplo, de las entidades privadas de educación, porque existen bastante y tienen el know-how porque lo están haciendo. Yo siento que el país no está listo para eso. Para una cosa como esa. No está listo para lo que llaman en inglés es el voucher system, en español sería, no sé, sería es como te dan un tiquete y tú escoges tu escuela. Exacto. Yo siento que a lo mejor terminamos ahí algún día, pero eso no va a resolver el problema simplemente poniendo de fuera y que la entidad se vuelve una entidad reguladora. Porque ¿qué hago con la infraestructura que tengo, con la escuela? ¿Quién es el dueño? ¿A quién se lo vendo? ¿Qué hago? Yo creo que lo primero ahora mismo es decir, queremos educación con un plan a largo plazo y un gobierno cada 5 años no va a resolver el problema. Te voy a echar un cuento. Hace muchos años atrás estuve en Colombia, perdón, en Washington. El expresidente de Colombia, César Gaviria, estaba ahí en un almuerzo y un americano le preguntaba durante su presidencia cuál fue el tema más difícil que usted manejó. Y el tipo, sin parpadear, dijo educación. Un país que tenía secuestro, guerra, todo lo demás, educación. Y el gringo le pregunta, ¿por qué? Dice, bueno, primero como político, tú sabes que durante tu mandato no lo vas a resolver. Segundo, tienes sindicatos que no quieren cambios. Tercero, en la mayoría de los países, las universidades chupan mucho del presupuesto y se queda nada para la primaria. Y el gringo le pregunta, ¿y por qué hacen eso? Dice, porque las primarias no me cierran la calle. Entonces, vamos a hablar en claro. Digo, yo personalmente, si yo fuera a hacer la cosa radical, todas las universidades públicas yo cobraría mucho más, pero todo el mundo tuviera una beca. Pues yo veo que el país tiene una obligación, si tú quieres, de por lo menos educar a la gente hasta en la secundaria. Pero yo no sé por qué yo como país debo educar a usted como doctor de leyes, uno de enfermera, el otro de doctor de medicina, el otro de arquitecto, sin ningún valor. Ahora, yo no creo que la persona tiene que tener el dinero el día 1, pero lo puede repagar, y yo lo haría repagarlo sin interés. Yo diría a todo el mundo, hey, tú sabes, ser enfermera cuesta $10,000, y cuando tú te gradúas de enfermera y tienes trabajo de enfermera, 5% tu sueldo, 3% tu sueldo vas a repagarlo. Si tú progresas muy rápidamente y tienes muy buen sueldo, repaga la deuda más rápido. Por eso no quiero interés, no me interesa. Pero yo quiero que la gente valorice la educación que están recibiendo. Y hoy día, si yo pago $28 por semestre, ¿qué valorización me estoy dando? ¿Voy o no voy? Tengo una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, instituciones como el IFARU, que patrocina lo que es los estudios universitarios, pero como usted dijo, se aprovechan de los intereses
Por ejemplo, cuando yo saqué yo tengo un préstamo en el IFARU para estudiar, que el préstamo es como de $17,000 y al final de mi carrera me tienen que descontar supuestamente de mi salario, pero al final termino pagando casi $35,000, casi el doble. Porque es a muy largo plazo. Pero pese a eso, mi pregunta no es esa, sino viendo cómo avanza el tiempo, cómo avanza la tecnología, cómo van mejorando las cosas, ¿cree que los temas que se dan en las universidades o en las escuelas va de acuerdo con el tiempo que estamos? No sé, porque no soy estudiante de la universidad. Esa es la verdad. Sí. Digo, Me refiero más a la esa es la preparación. obligación de la escuela y la obligación del estudiante pensarlo un poco también. Si yo estoy estudiando algo, gracias, de que yo creo que va a servir en el futuro. Y hoy día lo que uno tiene que aprender son habilidades. ¿Cree entonces en la necesidad de un título universitario o la preparación constante y real en Sí. the point, en lo que vas a hacer y en lo que necesitas hacer? Comenté antes que había leído un libro sobre educación. El libro es en inglés, no sé si existe en español o no todavía. En inglés se titula Becoming Brilliant, escrito por dos psicólogas de California, y básicamente lo que ellos dicen es que tienen que aprender las nuevas generaciones yendo para adelante. Ellos enfocan su discurso en los seis C. Déjame ver si lo puedo traducir todo rápidamente. Pero ellos lo que dicen es que toda la información va a estar disponible. Ya no hay que aprender cuál es la capital de Argentina. Por memoria. Toda la información está disponible. Entonces, ellos lo que dicen es que la generación de los futuros va a tener que aprender a colaborar, a comunicar, a tener contenido en algo, a poder pensar en una forma crítica, en una forma creativa, y tienen que tener confianza. Entonces, esas 6 cosas es lo que tú tienes que desarrollar. Yo creo que falta un C, que es compasión. Consciousness quizás también. Entonces, si tú lo piensas en términos de eso, dices, ok, bueno, tengo que aprender a comunicarme, a colaborar, tengo que tener algún contenido, tengo que saber algo. Y entonces, eso es básicamente lo que están diciendo. Ya no es necesario que tienen que aprender alguna matemática básica, pero no tengo que aprender cálculos hasta el ínfimo, a menos que voy a ser matemático. Por ahí se va. Eso es lo que se basa. Buenas tardes, me están gustando nuevamente. Mi nombre es Roberto Pineda, tesorero de la Asociación de Becarios Fulbright de Panamá, y amigo de su amigo Mauricio en Seattle. Una pregunta: siendo Panamá un país considerado ya rico en Latinoamérica al menos, o el mayor ingreso en Latinoamérica, ¿qué usted propone para aliviar esa desigualdad social del ingreso que tenemos en este país, que nos ubica entre los peores lugares en el mundo prácticamente? Mira, es un tema que hay que estudiarlo más, porque aquí te voy a hablar muy claro. Tú necesitas 2 cosas en un país. Necesitas gente que pueden tener un buen sueldo, porque esos son tus clientes en el negocio, y al mismo tiempo necesitas una formación de capital. Necesitas las 2 cosas. Yo siento que lo que está faltando en Panamá es la productividad. Es decir, ¿yo por qué tengo un mal sueldo? ¿Cómo te comparas con otra persona? Nosotros recientemente, y la tecnología te lleva a esta cosa. Usé este ejemplo el otro día. En la bodega en la zona libre, hoy día tienen las pistolas para recoger y empacar la mercancía. Yo tengo algunos que hacen el doble del otro. Yo me pregunto por qué. Y como hemos cambiado a pagar por productividad la parte adicional,
Hay una gente que está ganando mucho más plata que antes, hay otros que no, pero hay productividad. ¿Y qué pasa? El tipo está ganando más y yo estoy trabajando, voy a hablar sincero, estoy pagando menos sobre tiempo. Pero yo estoy tan contento de pagarles más, aunque sea en el horario normal, y que no estuviera ahí en sobretiempo. Yo no quiero que él tenga que gastar el tiempo en sobretiempo para cobrar la plata que está cobrando. Entonces yo creo que hay que comenzar a entender la productividad. Yo un día, y voy a reservar el nombre, con una conversación con un líder sindical. Y le estaba molestando un poco, para decirte la verdad. Y le dije, hey, tú y yo estamos en el mismo negocio. Y me miró, como si yo estuviera raro. Y yo, no, los dos queremos crear buenos trabajos. Yo siento que el hecho de productividad, los sindicatos en Panamá no están enfocados. Ellos están enfocados en el día a día, y hoy vamos a estar oyendo el Suntrack en los próximos días, pero pregúntale si ellos están abogados por productividad o por una escuela donde su gente está más capacitada. Porque si la gente está capacitada, lo puede pagar. Si no, lo que estamos haciendo es metiendo más inflación para que mañana las casas sean más caras. Yo quisiera pagar más a los empleados, pero no subir el precio de la casa. Una pregunta, hablando sobre productividad. Yo me encuentro en un emprendimiento en el área de agrologística, y el problema del agro es bien profundo aquí en Panamá. En la logística del agro. En la logística del agro, exactamente. ¿Cómo podemos solucionar el problema del agro? Porque realmente no vamos a comer esclusa ni vamos a comer cannabis, lo que vamos a comer es arroz y papa y pollo y todo lo demás. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Estamos esperando que usted me diga, ¿no? Que yo... Es bien difícil trabajar en el vacío, ¿no? Entonces, digo, yo siento que aquí hay dos problemas, y vamos a hablar en claro, que tenemos que ver cómo lo vamos a manejar, y yo creo que uno es comida y el otro es medicina. Son dos cosas que son relativamente demasiado caros en Panamá. Parte es la logística, que tenemos que mejorarlo. Digo, el gobierno pasado comenzó toda una cadena de frío que ha quedado en nada, y francamente no sé si hubiera sido bueno o malo, porque no lo manejo, pero siento que una de las cosas que ha pasado quizás en los últimos años, y no es con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el anterior, pero quizás después de la invasión, el Estado ha sido muy operativo y hay muy poco de política pública. De establecer a largo plazo un pensamiento, todo es vamos a arreglar esta situación y vamos a arreglar esto y vamos a arreglar lo otro. Entonces estamos ahí poniendo curitas por todos lados, pero nunca hemos hecho una operación a de verdad resolver el problema. Y yo creo que ese es uno, de que pero necesita tanto el Ministerio de Agricultura, y necesitas un pocotón de gente que tocan esa cadena, y qué papel juega. Hablemos un poco de ecosistema de emprendimiento. ¿Qué podemos hacer para que Panamá sea como un Silicon Valley el día de mañana, o un Tel Aviv? Estuve en Israel hace poco y vi que el gobierno invierte mucho en startups y te dicen, oye, ¿tienes una idea? Ven que yo te invierto, aquí está el dinero, ponen el sector privado $1 y ponen el gobierno $1 y hacen inversión. El emprendedor no lo paga menos que tenga éxito. Ellos hablan eso mucho más fácil de lo que lo hacen. Sí, pero todo suena. No lo hacen, pero yo conozco a algunos israelíes que han pasado por el proceso buscando el dinero del gobierno, y créanme que no fue tan fácil. Es otra cosa. Y lo que pasa es que yo no creo que nosotros podemos duplicar Silicon Valley ni podemos duplicar Israel. Israel, si tú lo miras, el caso era que migró una gran cantidad de gente con muchas habilidades.
Cuando los rusos dejaron a los judíos salir hacia Israel, un israelí me dijo a mí, nosotros podemos tener una orquesta sinfónica en cada pueblo. Porque muchos de la gente que vinieron de la cultura hebrea eran músicos. ¿Sí? Tocaban violín, tocaban instrumentos. Pudimos tener casi una orquesta. Entonces vino mucho talento. Ellos después obviamente también desarrollan su talento, pero tuvo una inyección de eso. Cada país tiene que buscar su camino. Silicon Valley es una maravilla. Yo creo que el segundo Silicon Valley en el mundo va a estar en la China, porque tienen la masa crítica. Un país enorme, aunque ellos agarran 1%, un montón de plata. ¿Entienden? Entonces, ¿sabes? Tienen masa crítica. Yo diré que sí hay algo, porque no sé si ustedes llegaron a leer un estudio que hizo el profesor Hausman de Harvard sobre Panamá y los cambios que necesitamos para ir progresando en algunos de estos campos. Y uno de los argumentos que él utilizaba que nuestra política de inmigración era funcional, porque no estamos dejando gente con talento entrar. Porque si tú miras para atrás y mira los éxitos de Panamá, el canal en el profesor era el gringo, hoy lo manejamos los panameños, pero aprendimos los gringos, no te olvides de eso. Sistema bancario, originalmente en Panamá todos los banqueros eran extranjeros, por lo menos los jefes eran todos extranjeros. Aprendimos y hoy día manejamos bancos. Entonces yo creo que parte de un país pequeño es decir, hey, ¿quién en el mundo que tiene talento quiere venir aquí a enseñarme algo? Somos demasiado proteccionistas. Aquí tú no puedes traer un doctor de afuera. La medicina está protegida para los panameños. Abogacía, protegido para los panameños. Hay varias industrias que nosotros necesitamos abrir. Y que, yo creo que los abogados de Panamá pueden competir con los abogados de cualquier parte del mundo. No necesitan una protección de la que tienen. Y muchas veces yo creo que le limita a ellos de verdad hacer los negocios que deben hacer. Porque a veces tú necesitas gente que tienen una educación y una expertise que no necesariamente lo va a desarrollar en Panamá, para poder hacerlo afuera. Entonces, yo diré que sería interesante, lo voy a buscar y se lo mando con Olga, el estudio que hizo Hausman sobre algunas sugerencias que está haciendo al gobierno de Panamá, que los cambios que deben hacer por ir adelante. Tenemos extranjeros aquí bajo la ley del SEC. La mujer es italiana y habla italiano. No puede enseñar en Panamá. ¿Por qué no le permitimos a la señora enseñar italiano? Yo tengo una pregunta en ese tema, volviendo al punto para competitividad. Este año Panamá caímos no sé cuántos escalones en el marco de competitividad y en los puntos de país para hacer negocio. Sin embargo, empresas como Copa, que innovan y van más allá, especialmente cuando estuvieron bajo su mano, ¿qué nos falta a las empresas? ¿O cómo se crea una empresa? ¿Cómo se crean más Copas? ¿Cómo se crean más empresas de ese tipo? Falta más gente, más educación, ecosistema, infraestructura. ¿Qué hacemos para subir el índice de competitividad? Mira, normalmente en ese estudio es un poco el ecosistema. Porque si hay facilidades de crédito, si hay cuánta burocracia o permisos, etcétera, etcétera. Tengo años, tengo que admitir, de no entrar en detalle, porque siempre me hablan, tiene una posición tal, pero yo tuve una experiencia hace como 15 años atrás con el web.
con el Bucaramanga. Porque en la mediación de Panamá en ese entonces ya lo corrieron. Decían que la conexión aérea era muy pobre. Y yo cuando averigüé esto, mandé una carta de parte de Copa y resultó que el UEF estaba midiendo la conexión aérea nacional. Ellos no estaban midiendo la conexión aérea internacional en cada país. Es decir, cuando ellos estaban viendo cómo crecía el país, ellos decían, el país de este tamaño nunca va a tener un sistema aéreo cuando es más fácil manejar. Entonces, lo que yo quiero decirte con esto, yo creo que hay cosas que tenemos que corregir, pero yo no he hecho la tarea, para decirte la verdad, más la tarea del ministerio, de entender en qué renglón, por qué me están diciendo eso. Es por falta de educación, es por dónde está el problema. La verdad que no te puedo decir, creo que sí hay indicaciones ahí que tenemos que ver de qué ha pasado. A veces tú no caes, sino el otro ha progresado. Entonces eso te pone más abajo. Entonces digo, lo que hay que examinar eso en detalle, la verdad que no puedo darlo. ¿Ha visto Shark Tank? Shark Tank, sí. Tanque tiburones, ¿qué piensa? ¿Podemos hacer una acá en Panamá? ¿Qué considera comunidad de inversión? El chef lo dice, el monitor global de emprendimiento lo dice, Panamá hace falta una cultura de capital de riesgo. No se invierten ideas, o sea, todos vamos a que nos invierten ideas y todo es show me. No sé, pero mira, Shark Tank es un show que se vende a un público muy grande. O sea, por eso tiene la plata para poder hacer la inversión. La plata no vino del aire. Hay un plan económico del show. Es decir, yo puedo vender tanta propaganda, cobrar tanto y por lo tanto lo que me cueste en el escenario o lo que me cuesta en artistas es muy poco. Cuando CNN comenzó, yo siempre digo que CNN era el canal más suertudo del mundo cuando comenzó noticias en cable. Nadie había hecho noticias en cable. Cuando CNN comenzó, dos cosas pasaron. La primera guerra con Irak, con el presidente Bush, pero el papá. Y después de eso vino el crimen de O.J. Simpson, del futbolista. El crimen de O.J. Simpson era una novela que le dieron por meses. Generó tanto rating. ¿Ah? Generó tanto rating. Y todo el mundo quería saber lo que estaba pasando con O.J. Simpson. Y eso es lo que pasó con... Digo, es que la pregunta que yo te haría es al revés. Entonces, ¿hace sentido económico? ¿Se podría vender? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto hay que poner de vuelta en esto? Sí, en cierto. Hay que pensar. Digo, lo que quiero decirte, Shark Tank es un negocio. Sí, No es una filantropía de invertir. Yo tengo una pregunta, señor Stanley. Un placer. Yo soy Irma Hernández y mi vocación es hacia el sector público y ahorita mismo soy funcionaria del Estado. Yo realizo los programas de juventud en el municipio de San Miguelito y hasta cierto punto, por este interés en el servicio público, en algún punto de mi vida espero aspirar a algún cargo y yo creo que no es secreto que usted fue uno de los grandes inversores en la campaña política de nuestro actual presidente y yo tengo una pregunta que realizarle con respecto a eso. Si usted es un empresario, usted debió haber medido o tenido algún objetivo o finalidad con respecto de esa inversión realizada en la campaña del presidente y hasta esta fecha de gobierno que tenemos, ¿usted cree que esa inversión ha valido la pena si sus objetivos o propósitos con esta inversión han sido... Sigue la pregunta, un poquito más larga. Si han claro. cumplido sus objetivos, sus expectativas y por otra parte, ¿qué necesitó ver usted
en un candidato para darle ese voto de confianza, o qué tendría que ver un inversor como usted para sumas cuantiosas apoyar a un político que tenga las pues, aspiraciones correctas, y si considera que estas inversiones privadas para campañas políticas deberían ser públicas o deberían mantenerse en anonimato. Vamos de atrás para adelante. Sí. Se ha logrado sus objetivos. Lo primero es, yo creo que deben ser públicas. No tengo ningún problema con la reforma. Cero problema con eso. El problema era un poquito porque eran privados. Porque tiene mucha presión de distintos candidatos. Entonces, si el candidato A sepa que diste al B y el B sabe que sepa el C, todo el mundo está diciendo, bueno, pues si le diste tanto a él, ¿cuánto me va a dar a mí? Y a lo mejor quiere favorecer a otro. Eso es parte del problema. Y eso es parte del problema que existió en toda América Latina. Pero yo prefiero que sean públicas. Pero el por qué eran privados era más para poder favorecer a alguien sin que el otro supiera. Eso era la regla. Y créanme que la gran mayoría de las contribuciones políticas en Brasil eran privados, y en Brasil no podía ser privado y violaron la ley, pero violaron la ley porque tenían presiones del otro partido si yo le iba a este. Entonces, nada más tiene que entenderlo en ese contexto. Segunda cosa, yo no veo el gasto o dinero que meto en la política como una inversión. Yo lo veo en que si yo mañana hay mejor país, a mí me va a ir mucho mejor. Todo el mundo dice, vamos a medir el presidente Varela. Yo le digo a ellos, bueno, ¿y qué hubiera sido si hubiera sido la continuación de Martinelli? De nuevo estamos criticando que no hemos alcanzado quizás todos los objetivos que queremos alcanzar, pero no estamos viendo cuál iba a ser la pérdida del otro lado. Entonces yo creo que, mira, y creo que hay una cosa que salió en las últimas elecciones que todos tenemos que aprender. Que el pueblo panameño es mucho más inteligente de lo que piensan las políticas. El señor Martinelli y su gobierno gastaron toda la plata del mundo, no importa cuánta plata yo le daba a la oposición, ellos multiplicaban eso. Pusieron un metro gratis a San Miguelito y todavía no sacaron los votos. Entonces, no es una inversión, es una contribución política, es porque tú quieres que el país coja un mejor camino. Y al final, nada más tiene 2 o quizás 3 candidatos que van a llegar. Y tiene que decir cuál de ellos va a ser lo mejor que puede. Porque tampoco es tan fácil, ¿no? Es como, yo siempre digo que todos los negocios son fáciles, hasta que usted se mete. ¿Y qué cualidades tendría que tener un...? No, yo creo que yendo para adelante, yo creo que la transparencia está siendo exigido por el mundo entero, no solamente Panamá. Yo creo que tenemos que buscar un mecanismo para pagar a los funcionarios públicos mejor. Porque no puede pretender que va a ir a una de mis empresas y decir a un empleado que está ganando $60,000 al año, venga a trabajar conmigo por 40 en el gobierno, y la mujer va a decir, ¿y los otros 20 a dónde vienen? Entonces, tenemos que buscar un mecanismo en la cual podemos de verdad compensar a las personas con habilidad y con capacidades en el gobierno. ¿Estamos dispuestos a hacer eso como pueblo? No sé. Yo creo que sí, si somos honestos y somos transparentes en la manera que lo hacemos. Entonces, no es una inversión. Ningún presidente, no importa quién sea, va a satisfacer a todo el mundo. Mi papá siempre me enseñó de que él no sabía cómo ser un éxito, pero sí sabía cómo ser un fracaso. Ser un fracaso tratando de satisfacer a todo el mundo. De seguro te vas a fracasar. Entonces tienen que enfocarte en que
Lo que es el futuro, yo diré que muchas veces no apreciamos lo que tenemos en América Latina. Y eso es que en América Latina, por lo general, no tenemos discriminación racial ni religiosa. Y en muchas partes del mundo eso es muy fuerte. Y nos olvidamos de esa bendición que tenemos. Y la agenda que tenemos muy clara. ¿Sí? La agenda es seguridad personal, seguridad jurídica, educación, transporte público, atención médica. Y creo que uno de los problemas que hay en Panamá hoy día es que lo que funciona bien le damos poco crédito y le hacemos mucha bulla sobre lo que funciona mal. Y lo que me preocupa es que lo que funciona mal le toca a mucha gente. Sí, cuando no hay agua, no recojo la basura, o no hay una escuela bien preparada, o no hay buenos maestros, eso toca a la gente. Si tú vas a sacar un pasaporte, mañana es muy eficiente sacar tu pasaporte, o si quieres sacar tu cédula, saca tu cédula y saca. Entonces, lo que quiere decirte, nos olvidamos de lo que funciona bien y nos enfocamos en lo que funciona mal. Yo diré que yendo para adelante, tenemos que buscar una manera, igual que hablamos un poquito sobre la educación, de cómo vamos a administrar esto mejor. Porque esos son lo que a la gente le importa. Lo que ya está solucionado, está solucionado. Creo que me soluciona estos 5, 6, 7 cosas que todavía faltan. Cuando viene la seguridad personal, yo a recoger armas. País siempre. Yo viajo mucho, he ido mucho a Centroamérica. Yo sé la diferencia cuando hay armas o no hay armas. Entonces, digo, Panamá siempre tiene una vocación un poco de no tener armas y yo creo que debemos recoger todas las armas. Todo lo que podemos. Y que no hay armas, que hay protestas, que hay cierre de calles, que hay lo que tú quieres, pero no hay vida involucrada. Y eso es lo que un poco por ese lado yo oí de eso. Yo creo que viene un momento dado, quizás nos vamos madurando con esto de la corrupción, porque podemos hablarlo muy claro, y que la gente va a ser más exigente, y la gente va a querer más transparencia, y la gente va a querer que solucionen esos problemas que yo tengo todos los días. Yo creo que lo que deben buscar, gracias, es un administrador, ¿sabes? Y no un administrador que va a correr el gobierno. ¿Okay? Yo creo que es una cosa es gobernar y otra cosa es administrar. Yo no administro ahorita. Vamos a hablar en claro. Tengo gente que administra muy bien. Y yo creo que la presidencia tiene que ser lo mismo. Le iba a preguntar, continuando un poco con la pregunta de la distribución de la riqueza. Países en Sudamérica hicieron una ley donde los grandes empresarios hacían una cosa que era la ley de utilidades. Una vez que una empresa que tenga más de 5 años ganando utilidades se compromete a dar el 10% de sus utilidades entre todos sus empleados. Entre esa parte hay unos que aumentaron a un 5% adicional a las cargas familiares de los empleados. De tal manera que es por partes iguales, no que el gerente gana más que en las utilidades que un barrendero, sino eso permitía que el 10% se distribuía entre todos los empleados por partes iguales y generó de cierta manera una mayor lealtad de los empleados hacia las empresas, aumentó el bienestar de las personas y la distribución de la riqueza se dio por parte de la empresa privada. ¿Acá estaría dispuesto a aceptar una ley como esa? ¿En qué país lo hicieron? En Ecuador fue el que inició. ¿Y Ecuador cómo funciona? Ecuador pudo hacerlo porque tiene petróleo. El gobierno no estaba los impuestos. Lo estaban sacando. Lo que quiero decirte, mira, yo no puedo decirte que sí o no. Yo sé que en todas nuestras compañías tenemos un sistema de bonificación. ¿Sí? No, entonces, el problema es que cuando lo haces obligatorio, porque simplemente porque pasa 5 años, pasa esto, pasa lo otro,
No estoy seguro. Sí, yo creo mucho en bonificaciones. Okay. Gran parte de lo que mi gente gana es por bonificación, con objetivos muy claros, con qué es lo que tienen que cumplir en el año, etcétera, etcétera, y saben cuál es la posibilidad de su bonificación, y muchos están amarrados al rendimiento de la empresa. No solamente algunos de los objetivos personales que pueden ser de organización y otros a resultados de la empresa. Es muy difícil decir que una ley simplemente de repartición es buena. No sé, tendré que verlo mucho más, porque yo le tengo que dar todo iguales, aunque tengo un tipo ahí que no está jalando el peso que están jalando los otros. Sí. Entonces, ¿cómo lo ven los compañeros? Justamente, por si Yo acaso, también no voy a hacer nada porque me va a tocar lo mismo. por si acaso esto es adicional a las bonificaciones que ya se dan. Yo sé, pero llega un momento dado que cuando llega esa escala, yo no sé si eso reemplazó las bonificaciones. Cuando tú llegas, vamos a decir, a la gran masa de trabajadores, o lo que quieres, en una fábrica o en un negocio, la pregunta mía sería, tendremos que examinarlo un poco más, de que si eso a la vez dice, bueno, si a mí me va a tocar igual que él y él no está trabajando, ¿yo por qué voy a hacer el esfuerzo? Es decir, cosas así de repartición, así nada más, normalmente no estuviera muy de acuerdo. Si tú dices mañana, vamos a pasar una ley en la cual hay algo de bonificación y que la bonificación no puede ir simplemente a la herencia. Hoy día esa ley existe para abajo. Es decir, tú no puedes dar bonificaciones y deducirlo si no lo repartes entre todo el mundo. La ley existe y la gente lo cumpla. Es decir, yo no puedo mañana decir, voy a pagar $200,000 de bonificaciones y se lo doy al gerente. Hay cierta ley ya existe, pero... Código de trabajo, y qué hacemos con la educación sexual y esta ideología de género. Wow. Énfasis en lo concisa. ¿Por qué hace esta pregunta tan fácil? Digo, igualdad de género es la más fácil, es que nunca vamos a alcanzar las mujeres, eso no va a haber. Ellos van por delante y nosotros vamos por detrás. No, pero digo, nosotros estamos viendo eso, ahora mismo hay un estudio financiado por el BED viendo eso. La primera indicación es que Panamá tiene quizás el menos diferencial de género que en América Latina quizás. Nosotros hemos examinado dentro de alguna de nuestras empresas, y voy a reservar el nombre porque algunos de los trabajos todavía lo estamos haciendo. En una empresa encontramos que hay 5% de diferencia, pero estamos examinando un poco más, porque algunos de las diferencias vienen por el hombre estar en la empresa más tiempo. Una de las cosas que me sorprendió de una de mi gente de recursos humanos era que me decía que cuando las mujeres vienen buscando trabajo son menos exigentes que los hombres en pedir su sueldo. Entonces comienzan un poco más bajo y aunque van con la misma progresión, se va creando algo de diferencia. Y yo le pregunté por qué. Y dice, bueno, lo que pasa es que muchas veces la mujer cuando entra todavía vive en su casa o es un segundo sueldo porque ya está casada. Entonces quizás nosotros mismos como empresa tenemos que ver cómo vamos a compensar eso y cómo lo vamos a reglementar. Pero lo que quiere decir que son cosas que estamos encontrando todavía. Y lo que pasa también que a veces una mujer que se casó, tuvo sus hijos y ahora decide trabajar, entra y quizás entra con una capacidad, pero el otro tipo tiene 10 años en la empresa. Entonces, por él tener 10 años en la empresa, al que tú estás entrando al mismo nivel, algo diferencial vas a tener. Entonces, digo, no es una respuesta muy fácil o muy simplemente porque están pagando las mujeres menos. Hemos encontrado un diferencial, pero un diferencial que tenemos que analizar más y tenemos que ver cómo lo tenemos que corregir. Digo, la mayor de las cosas que hacemos no tienen diferencial, pero eso es lo que estamos encontrando.
hasta ahora. Zona Libre Colón está cambiando su modelo a logística un poco. Todavía creo que, aunque lo están trabajando, necesitamos mejorar el sistema de logística y el problema de detalles de aduana y de papeleo y cosas así que no debe ser una barrera muy alta para poder ayudarlo. Tú siempre es una reflexión del mercado afuera, y obviamente perdiendo Venezuela en un mercado grande. Veremos, pero ha sido difícil, no ha sido fácil, pero al mismo tiempo yo recuerdo en los 80s, cuando teníamos la crisis de Noriega aquí, la zona libre no iba tan mal y para mal iba mal. Entonces, tú eres una reflexión de tus clientes. Hace 2 años, cuando vino la devaluación en Brasil, en Colombia y todo eso, Copa tuvo un tiempo muy difícil. Tuvimos que recortar vuelos y demorar la entrega de algunas aeronaves, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser flexible y buscar. Entonces, yo creo que la zona libre está buscando cuál es el modelo hacia el futuro. No es fácil. De nuevo, tiene que sentar todo el mundo en el cuarto y tratar de buscar las soluciones. Entonces, eso era género. Código de trabajo. Código de trabajo. Mira, yo creo que el código de trabajo lo debemos modificar, pero por consenso. Yo creo que el sindicato tiene que sentar a entender que el mundo cambió. ¿Okay? Y yo no puedo tener una jornada nocturna de 7 horas. O no puedo, ¿sabes? El domingo y el sobretiempo, y que si pasa tanto tiempo, es demasiado complicado y no necesariamente suficientemente flexible. Yo no creo que hay gran cambio en lo que es la compensación por despido o quizás otros temas. Yo creo que son más que nada cuestiones operativas, que quizás tenemos que buscar los cambios ahí, y no tanto la parte de prima antigüedad, etcétera, etcétera. Eso no creo que es el gran problema. Creo que el problema viene más por cómo puede tener un turno nocturno de 7 horas cuando tengo que trabajar 24 horas al día, o qué hago con alguna de las otras cosas. Y el otro era relacionado con este debate de la educación sexual sí. y la ideología de género, matrimonio igualitario, matrimonio tradicional, por ahí. Pero el mundo va cambiando. Yo creo que la educación sexual es necesaria. Yo un día tuve una conversación con algunos de los personas que estaban discutiendo que si a los 14 años de edad o a los 16 años de edad, y yo decía, no importa, acepta 16, la edad que quieras. Dice, estamos del 14. Ya cuando eso entra en la escuela, créanme que todo el mundo en la escuela lo va a saber. Lo importante es meter. Ahora, si dicen 16 años de edad, perfecto, yo no tengo ningún problema. Lo que queremos es comenzar. Es que muchas veces tratamos de buscar la perfección. El enemigo del bueno es la perfección, porque nunca lo haces. Entonces, yo creo que la educación sexual, todo el mundo, creo, aunque los más que están en contra van a decir alguna edad es la apropiada. No me puedo decir que ninguna edad es apropiada. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con cualquier edad y comenzar. Porque no me va a decir a mí que mañana los niños de 16 o 17 años tienen una educación sexual y los hermanos no van a aprender algo de eso. Ya lo inyectaste. Quizás no va a ser formal, pero ya existe. Y sí hay un problema. Hay un problema de falta de conocimiento de muchas, tanto hombres como niños como niñas. No nos ha hecho la culpa a uno solo. Yo creo que la culpa lo tienen los dos. Concluyendo el conversatorio, muy agradecidos. Ahora, a nivel de AJOVEN, nosotros somos una ONG de reducción de impuestos, y la estrategia de trabajo que ha sido para unir a la juventud emprendedora
con programas de incubación, con que se van a aprender, que tengan capital semilla y toda esta estructura que forma un ecosistema. La propuesta de AJOM ha sido la alianza para impulsar el emprendimiento, una estrategia que une al sector privado, al gobierno, a la universidad, en la misma página en ecosistema de emprendimiento, enfocado en la juventud. ¿Cómo usted ve el tema de qué podemos hacer de más o mejor en temas de que nos abran las puertas más en las empresas para temas de... Tenemos muchos proyectos sociales que varios tienen, muchas plataformas de innovación social, muchos emprendedores de todos lados y vienen a JOEM con sueños, superaciones, pero a veces nos hace falta más apoyo corporativo, más puertas abiertas para poder presentar a JOEM una plataforma que une o nos dan conocimiento técnico, expertos, o nos dan dinero para desarrollar programas. Esa es la estrategia de AJOEM. ¿Cómo usted ve ese tema con nosotros? Acabamos de ser electos en el Consejo Nacional de Emprendimiento en el eje fomento, cosa que es muy buena para toda la juventud, porque primera vez que nos toman en cuenta en un consejo con los gabinetes, con los tomadores de decisión. AJOEM está trabajando hace 4 años. ¿Cómo usted ve la labor que estamos haciendo ahorita? Esto. Te voy a dar una impresión, porque no lo he estudiado. Usted me tiene que decir mucho más, hacer el business case, cómo lo vamos a hacer, el caso de negocio, qué quieren hacer. La pregunta que yo haría a ustedes, ¿enfrente de quién quieren hablar? ¿Dónde yo encuentro a esa persona? Entonces, yo creo, una cosa que se me ocurre aquí sentado nada más es decir, ok, si nosotros podemos hacer una presentación de lo que somos y lo que estamos desarrollando frente a la PEDE, frente a la Cámara de Comercio, frente a los gremios, donde están las empresas privadas. En realidad sí hemos tratado de hacer alianzas y acercamientos con todos los gremios, todos nos conocen y saben el trabajo que hemos hecho. Por lo menos tenemos un panel con Héctor Cotes de APEDE. Pero yo no quiero una cosa, yo quiero una presentación. I want a PowerPoint, bam, bam. Dame 15 minutos. Tú tienes el Centro Nacional de Competitividad, que lo maneja el doctor Planel. Dile, dame 15 minutos. Yo creo que ya acá Olga me comunica que tenemos que ir cerrando el conversatorio, así que yo creo que podemos proceder a la entrega de reconocimiento que le tenemos preparado aquí con mucho cariño parte de la Asociación de Jóvenes Emprendedores. En nombre de todos, para finalizar, estamos muy agradecidos y honrados por tener su presencia y por todo lo que nos ha dicho. Créanme que a todos hemos sacado mucho de todo esto por aprender de los mejores. Espero. Entonces, primero es un placer vamos para a mí. tomarnos una foto con el señor Ángel. Es el hombre de la foto. El ¿Lo hombre hace de con dolor o sin dolor? Este es el suéter que le vamos a regalar, talla L, para que usted lo ya tenga. estoy demasiado gordo. No, pero le va a quedar siempre. Dale. Acá. Ahora una con todos. Vamos. Todos acá, acompáñenos a tomarnos el apoyo social. Vengan a Stephanie al lado, las damas. ¿Cuánta más gente está? Como guardián. Nosotros nos ponemos aquí. Sí, venga, acompáñenos. Puede mostrar el suéter también. David, ¿Cómo sí? Era para mí. Dale, Olga. Gracias. muchas gracias. Un momento, esa era la video, la foto. Vamos, Angelito, pues. Como a todo bien.
Sí. Gracias. Yo sé cuando estás preocupado, no sé cuándo estás practicando, cuando estabas aquí. Yo pienso en las redes sociales. Es muy simple. No creo en nada que no está firmado. Por la persona, nada anónimo. Porque si tú en el mundo de hoy tú tienes que ser tu propio editor. Cuando tú ves algo en la televisión, alguien lo editó. Tú compras un periódico, alguien lo editó. Compras un libro, alguien lo editó. Porque pasa con las redes sociales, todos vamos a tener que aprender de cómo editar, si es que cualquier cosa. Ya que hablo de redes sociales, vamos a tomar un selfie. Así que salgan todos. Ahí ves, ahí sale todo. Todos ¡ahoy! Bueno, muchas gracias nuevamente. Bienvenido siempre. No se vaya, tenemos un pequeño brindis aquí. Sí, el centro, sí, que van muchos estudiantes de los colegios de alrededor, sí, van muchísimos, y tengo que hacer un acercamiento. Sí, perfecto. Ahí el contacto. Sí. Voluntarios amor para superar. Sí, es bienvenido. Jóvenes emprendedores capacitando a jóvenes. He ido a dar capacitaciones en escuelas, las comunidades. Creo que todo lo que he dicho concuerda con lo de presentar el capítulo de Panamá y creemos mucho en lo que es el multi-stakeholder. Eso es lo que va a ayudar, sobre todo la incorporación de los jóvenes. Algo así en el tercer del Estado. Exactamente. ¿Qué pasó? Yo vi un día No, el emprendedor de este mes hasta ahora nosotros formamos y ¿qué tema vamos a tocar este curso? Vamos a tener un panel sobre el ecosistema de básicamente es una alimentaria lo que hace es coger los mejores estudiantes y lo llevan más allá. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hay una señora María Padre, que trabaja en la fundación y maneja cuando tú ves cómo entra en el edificio solamente se habla Hay que hacer para todas las juventudes. que siguen aprendiendo, siguen estudiando, siguen. Mi papá nos decía algo, que uno puede ser exitoso trabajando mediodía. No importa que 12 horas al día trabajando, pero es mediodía. 12 días, 12 horas al día es mediodía. Gracias. Adiós. Gracias.